porción que me tocó me dio miedo. Dije, ¿qué es esto, Señor? Vas a tener que hacer algo. Bueno, no entendí nada. Entonces te ruego que me llenes de tu Espíritu Santo, me ayudes a estudiar y yo pueda prepararme para poder enseñar esto con palabras que tú y yo podamos entender hoy. Me encanta Horizonte porque se trata de poder leer verso a verso y pues aunque me hubiera querido saltar esa porción, dije no, o sea, toda tu palabra es inspirada por Dios y tú tienes algo que decirnos en todo. Y mientras más estudiaba decía, wow, qué porción tan maravillosa, está increíble. Qué bueno que sí la pusiste, Dios. Pero me encanta que no estamos aquí a decir, ay, no, esta está muy difícil, bueno, vamos a iniciar con otro libro. No, sino que vamos a ir verso a verso y estamos aprendiendo todo lo que Dios tiene para nosotras, ¿ok? Entonces les ruego que se hayan tomado un café o no sea necesario, que pongan mucha atención porque es una porción difícil y requerimos poder estar atentas y que Dios nos pueda abrir nuestros ojos para entender su palabra, pero van a ver todo el fruto que hay en esta porción. Es capítulo 2 y vamos a ver del 16 al 23. Hoy terminamos eso, pero vamos a orar primero, ¿ok? Padre, gracias por esta tarde, Señor, que hay chicas aquí anhelando escuchar más de ti, que tienen sed de ti. Y mi Señor, eres tan bueno de traernos aquí, pudiendo haber, no sé, estar haciendo otras cosas. Por tu fidelidad y misericordia nos traes aquí para escuchar tu palabra. Te ruego, Señor, que abras nuestros ojos para poder ver las maravillas de tu ley, que abras nuestro entendimiento y mucho más, Padre. Ayúdanos a ver tu rostro en esto. Ayúdanos a vivir lo que tú nos estás enseñando. No nada más hincharnos de conocimiento en nuestra cabeza y que estemos súper aptas en cuanto a conocimiento. No, Padre. Queremos ser transformadas por ti. Queremos que todo lo que tú nos enseñes transforme nuestro corazón y nuestras vidas. Y eso es lo que solo tú puedes hacer. Te ruego que tú uses mi voz, Señor, para poder hablarnos esta tarde. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, primero les voy a dar unas cuantas razones de por qué estudiar Colosenses. Ok, la número 1 es para prevenir ser engañadas. Para las que no han escuchado ni uno, estábamos viendo Colosenses, cómo, la carta a los Colosenses, de cómo Pablo les escribe porque estaban siendo engañados estos creyentes. No estamos hablando de incrédulos, estamos hablando de creyentes. Estaban siendo engañados y era necesaria esta carta para prevenir ser engañados. Y muchos de ellos ya estaban siendo engañados, pero esto es para ti y para mí también. ¿Por qué estudiarlo? Porque no nada más Pablo se lo está escribiendo a ellos, sino esta carta está también escrita para ti y para mí hoy. Entonces, chequen este versículo, Primera de Pedro 5:8, dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién busca un león para devorar? ¿A quién? Ok, al débil, al que se queda atrás, a los distraídos, los que saben poco, a los bebés que no saben a dónde y andan solitos. A esos está buscando el león a quien devorar. Y aquí no es de, ay, es un leoncito, un cachorrito que va a ir a afectar tu matrimonio, tu vida. No, él quiere devorar, destruir tu matrimonio, destruir tu familia, destruir a tus hijos. Y es importante que nosotras sepamos esto y estemos conscientes de esto, porque hay una gran batalla de que no es un cachorrito buscando, es un león rugiente, es como un león rugiente. Y va alrededor buscando a esos débiles, a los que no saben mucho, a los que pueden ser engañados fácilmente, a los que pues están espiritualmente débiles también, ¿ok? Y el versículo 9 después de ese 8 dice: al cual resistid firmes en la fe. Esta es la misma fórmula, la misma solución que nos da Colosenses. ¿Ven cómo toda la palabra de Dios está inspirada, o sea, con el mismo sentir? La misma solución, resistir firmes en la fe. ¿Qué quiere decir esto? Es resistir, permanecer en la fe, lo que nos va a salvar de ser engañadas por este mundo
o por Satanás. ¿Ok? Es permanecer en la palabra. 2, si estás siendo engañada ahorita, en este tiempo de tu vida, identificar en qué. ¿Ok? Ejemplos, mi identidad en Cristo. ¿Quién dice Dios que soy? Y no lo que dice el mundo que yo debería de ser o parecer. ¿Quién dice Dios que tú eres? ¿Ok? Entonces mi identidad en Cristo. A veces somos engañadísimas en este aspecto de, pues, mi identidad, quién soy, qué debo de hacer, qué no. Otro ejemplo, su amor por mí. Nos olvidamos tanto de lo tanto que nos ama. Imagínense si tú y yo pudiéramos vivir siempre conscientes de cuánto Dios nos ama. ¿Cómo sería nuestro día conscientes de su amor? Constantemente. Seríamos otras, no estaríamos mendigando amor por donde sea, porque estamos súper amadas por Dios y nadie nos puede amar como Él. ¿Ok? Otro ejemplo en lo que podemos estar siendo engañadas, mi propósito en la vida. ¿Para qué me despierto cada mañana? O sea, esto es todo, el despertar, ir a trabajar, que los niños, que el lunch, que y luego al día siguiente volver a empezar. ¡Qué horrible vida! Y a veces es como desgastante, es lo mismo y es lo mismo. Ok, pues si tu propósito está siendo engañado, no estás clara en cuál es tu propósito como mujer, entonces sí está difícil lo que estás viviendo. Otra forma en la que estamos engañadas es que nosotras nos gusta solucionar las cosas a nuestra manera. ¿De dónde estoy sacando mis decisiones? ¿Me divorcio, no me divorcio? ¿Me voy, no me voy? ¿Renuncio, no renuncio? Vengo, o sea, ¿de dónde estoy sacando mis decisiones? Yo solita me estoy engañando de esto es lo que debe de ser, porque si no es de la palabra de Dios, entonces tú también te estás engañando. Formas en las que tú y yo podemos ser engañadas, hay que identificar esas cosas. Y Pablo está escribiendo esta carta para poder nosotras, ¿en qué nos parecemos a los colosenses? Y ahora, ¿para qué identificar en dónde estoy siendo engañada? Para poder regresar al camino de la verdad. Si tú eres una oveja que está descarrilada o descarriada, no sé cómo se diga, entonces regresas al camino de la verdad. Por eso es en Salmo 23, el callado es de, ay, a ver, las ovejitas, quiero investigar aquí, véngase para acá. Oye, pero es que mira lo que me dicen, véngase para acá. Para eso es ese callado, para que véngase para acá, estés en el camino de la verdad. ¿Ok? Entonces dejemos que Dios nos muestre en qué estamos siendo engañadas. Número 3, para prepararte. ¿Por qué? Una razón, ¿por qué estudiar Colosenses? Para prepararte. Vienen más engaños, vienen más pruebas. Tienes que estar lista y que no te agarren débil y distraída. ¿Ok? Ahora, si tú dices, no, Pau, la verdad yo no he sido engañada o no creo que me vayan a engañar, lo que sea, ok, por lo menos hazlo por el número 4. Prepárate para ayudar a otras. Otra razón por qué estudiar Colosenses, prepárate para ayudar a otras. Hay tantas mujeres distraídas de la esperanza eterna que necesitan a mujeres que estén listas con la palabra, poder darles esperanza con la palabra de vida eterna. Prepárate para ayudarlas. Todas tenemos vecinas, amigas que están dolidas, que están siendo engañadas, todas. Mamá, familiares, hermanas, primas. Entonces hay que estar preparadas para ayudar a chicas. Ahora, entiendo que hay veces que no nos podemos acercar a algunas personas porque, no sé, les caes mal o no lo sé, pero puedes también interceder por ellas, por esas personas que están siendo engañadas. Les voy a leer Efesios 5:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Intercede por estas personas que tú ves que están siendo engañados. ¿Ok? Ahora, es muy importante lo que vamos a ver ahorita para poder seguir. Pablo está diciendo que vamos a ver una parte que Pablo dice que es importante que tú sepas antes de continuar estudiando Colosenses. Antes de poder, Colosenses 3, poder vivir como Cristo quiere que tú y yo vivamos, tenemos que entender esto. Vamos a empezar. ¿Qué dice versículo 16, las primeras palabras? Dice, por tanto, detente. ¿Por tanto qué? Por tanto a lo que acabo de decir, por tanto a lo anterior.
Por tanto, que versículos del 11 al 15, vamos a ver lo que Pablo acaba de decir. Por tanto, que esto, Pablo nos habla de la gloriosa obra redentora de Cristo, que hemos sido purificados por su muerte y que por medio de la cruz Dios nos ha perdonado. Empieza a decir todo lo importante, todo lo que tú debes de saber antes de continuar con lo que no debes de hacer. Nos ha librado de las acusaciones de la ley. Éramos culpables, ahora somos inocentes por medio de Cristo. Ya no hay condenación. Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces ya no hay esta condenación. Nos ha rescatado de los poderes del mal también. Y también del versículo 11 al 15 dice: debemos entender que tú y yo somos completas en Cristo, que no nos falta nada. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tú y yo en Cristo tenemos todo lo necesario para vivir lo que Dios quiere y cómo Dios quiere que vivamos. No nos falta nada, no podemos añadir nada a nuestra salvación. Tú puedes obedecer, tú puedes desobedecer y el amor de Dios no cambia, su salvación por ti no cambia. ¿Ok? Y eso es muy importante. No debemos dejarnos engañar por nadie que quiera persuadirnos de que la obra de Cristo no es suficiente. Él quiere que sepas que todo lo que hizo Cristo en la cruz por ti y por mí es suficiente. Y vamos a empezar a ver cómo estos que están siendo engañados, estaban siendo engañados de tal forma que ponían esa cruz insuficiente. Lo que yo tengo que hacer para ganarme la salvación. Y aquí viene el engaño de que ese sacrificio no fue suficiente. Y Pablo quiere dejar este punto súper claro porque no podemos avanzar sin tenerlo así. ¿Ok? Entonces versículo 16 dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Los falsos maestros decían que si no seguían estas cosas, su salvación era cuestionada. Si tú haces, no haces, yo creo que no eres salva. O yo creo que te falta, o creo que no has nacido de nuevo. Empezaban a cuestionar eso. Y es por eso que Pablo quería que estas personas tuvieran claro lo suficiente que es Cristo, lo suficiente que fue ese sacrificio, para poder empezar a ver esto. Hay una tendencia para los creyentes de sentirse tan inmerecidos que tienen que hacer algo para ganarse la salvación. La salvación es gratis, no tienes que hacer nada para ganarte la salvación. O sea, creer en Jesucristo, pero tú ahí no hiciste nada. ¿Quién te dio la fe para creer en Cristo? Dios. Hasta la fe para creer en Él te la dio Él. Y sí, efectivamente somos inmerecidas de esa gracia, de esa misericordia. Pero eso no quiere decir que tú y yo tenemos que hacer o no hacer para poder ganar esa salvación. ¿Ok? Les voy a estar dando muchas traducciones para que podamos entender esto lo más posible. Nueva Traducción Viviente dice así en el versículo 16: por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por la luna nueva, ni los días de descanso. Había tantos rituales, había tantas tradiciones, tantas cosas que seguir, cosas que comer, que no comer. Y aquí me encanta lo que dice 1 Corintios 8:8, yo te lo voy a leer. Si bien la vianda, comida, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Esto no tiene nada que ver con nuestra salvación. Esto no debe de impedir ese gozo que tenemos en Él. Gálatas 4, 9 y 10 dice así: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a lo débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Si yo ya te libré de todo esto, mi cruz fue suficiente, tú ya no eres condenada, ya eres justificada por medio de Cristo, ¿por qué sigues cayendo en estas cosas?
¿Por qué sigues cayendo en las reglas? Estas reglas, y no me refiero a chicas, no hagan reglas, eso no, sino que no antes de primero conocer tu salvación y quién eres y todo lo que Cristo te ofrece en Él. Vamos al versículo 17. Dice así: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El propósito de los rituales del Antiguo Testamento era simplemente para apuntarnos más a Cristo, pero no ser el enfoque. Sé que estas palabras de repente es, ¿qué estás diciendo? No entendí nada. Ok, se los estoy tratando de explicar lo mejor posible. Esa sombra que deja Cristo, todo lo que abajo de una sombra, él en vez de enfocarse en la sombra, mejor ve a Cristo, que es el que deja la sombra. Esos rituales. Muchas de nosotros todavía queremos ser esclavas de sombras, tipos, formas y rituales. Estaban ya enfocados en esas cosas en vez de Cristo. Y luego el versículo 18: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Qué? Si tú estás como yo decía, Dios, no entendí nada, ¿me lo puedes volver a explicar, por favor? Déjenme, se los explico punto por punto. Nadie nos prive de nuestro premio, de nuestra salvación que ya tenemos en Cristo, de lo que tenemos en Él. Que nadie nos quite ese gozo que tú y yo ya tenemos en Cristo. El siguiente punto: pretendiendo una humildad falsa o religiosa. Y empezaban adorar a los ángeles. ¿Qué son ángeles? Mensajeros de Dios, cumplen misiones entre Dios y los hombres, y ya estaban adorándolos en vez de adorar a Dios. Siguiente punto: basándose en las visiones que han visto o no han visto, sueños, profecías. Tú y yo, seguro alguien nos ha querido decir, soñé contigo, y no sabes. O sea, esas profecías que dicen, no, chicas, si no está respaldado bíblicamente, mejor díganle, no me digas, prefiero que Dios me lo muestre. ¿A alguien le ha pasado eso? A mí no sé cuántas chicas han soñado conmigo y de decirme tantas profecías y todo. Digo, ok, ¿en dónde viste eso en la Biblia? ¿O qué te dio ese respaldo? Ay, no, es que fue una visión que tuve. No, chicas, no ser engañadas de estas cosas. Y yo sé que de repente hay diferentes doctrinas que pueden confundirlas, pero para eso estamos viendo en la palabra. Así no. Y luego dice, presumiendo, esa palabra que dice hinchándose, quiere decir presumiendo esa vanidad sin causa por su mente carnal. Y luego en el versículo 19 empieza diciendo algo muy importante de esto. Dice, y no haciéndose de la cabeza. ¿Qué quiere decir? Y no aferrándose a la cabeza. Hasta aquí, chicas, estamos viendo 5 características de la falsa espiritualidad. Se las voy a volver a decir. 1, deleitarse en la humillación de sí mismo, incapaces de acercarnos directamente a Dios. Vamos a adorar otras cosas porque con directamente a Dios no, una falsa humildad. 2, deleitarse en el culto de los ángeles. Mejor vamos a adorar otras cosas en vez de a Dios. Y no tienen que enfocarse en escribirlas ahorita, pueden ver el video y luego ya con más tiempo hacerlo. 3, basarse en las visiones que ha visto, sueños, profecías sin sustento bíblico. 4, hincharse, presumiendo sin causa por su mente carnal, enfocado en sus conocimientos y en su vanidad, no en Cristo, en lo que yo sé, en lo que he aprendido. Y lo más importante es la 5ª cosa: no se aferra a Cristo, no está unido a Cristo. Es como si fuera un cuerpo que no tiene cabeza, no está unido. Hacen todo sin Cristo. Y de repente podemos ser engañadas porque wow, parece muy espiritual la cosa, pero no está unido a Cristo. Vamos a continuar en el versículo 19.
que empezamos a leerlo así, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Les voy a leer la Biblia de las Américas. Pero no aferrándose o unidos a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? No está unido el cuerpo a la cabeza, que es Cristo. Un grave problema con esto: la cabeza es quien da el crecimiento al cuerpo. ¿Cómo se ve un cristiano que no obtiene sus nutrientes de Cristo? ¿Qué pasa con ese creyente? Si la cabeza, Cristo, es el que da el crecimiento al cuerpo, ¿cómo se ve un creyente no unido a la cabeza, que es Cristo? Sí, se ve sin cabeza, pero ¿cuál es la consecuencia? Si Él es el que da el crecimiento al cuerpo, un creyente sin estar, no crece. No crece. Ahora entiendes por qué hay creyentes de toda la vida que siguen igual. Oye, sigues batallando con lo mismo de hace 20 años. ¿Cómo es posible? Si no estás unida a Cristo, no hay crecimiento. Separados de Él, nada podemos hacer. Qué importante es esto. Nosotras, tú y yo, somos la iglesia y debemos estar unidas a la cabeza, que es Cristo, para poder crecer. Imposible tener este crecimiento. Lo que tú fuiste el año pasado no debe de ser lo mismo que eres este año. Y si Dios permite que tú y yo vivamos un año más, no debemos ser las mismas que el próximo año. Debe de haber un crecimiento que se pueda ver. Ahora, el versículo del 20 al 23, Pablo básicamente nos está haciendo una pregunta y nos enseña de cómo no debemos vivir. Ya les dije, empezando el capítulo 3, nos empieza a decir cómo sí debemos vivir, pero hasta del 20 al 23, quiero empezar con el 20. Es una pregunta. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Si ya morí junto con Cristo a todo esto, ¿por qué me sigo sometiendo a estas reglas? ¿Por qué? Romanos 6:6 dice esto: nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cuáles reglas? Leer versículo 21. Tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques. ¿Qué quiere decir eso? No toques esto, no pruebes esto, no te acerques a esto, no hagas eso. Eso es. Reglas, todo para obtener algo. Y versículo 22 dice así: en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. ¿Qué quiere decir esto? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Estas cosas no duran, no son eternas, no nos transforman. Esa es la gran diferencia. Y ahorita les voy a dar un ejemplo. Versículo 23, chicas. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Se los voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. ¿Qué es esto? Puro cambio exterior, ningún cambio interior. Por fuera podemos vernos súper devotas, súper cristianas. Yo hago, no hago, yo no voy al cine, yo no fumo, yo tu lista, y todo es exterior. Lo que Dios quiere hacer en ti y en mí es hacer un cambio interior. Y no es así.
Es por eso que tú tienes que tener claro lo anterior del versículo 11 al 15, que en Cristo estás completa, que su muerte fue suficiente. Tú ya no le puedes añadir más a eso. Eso es lo que te transforma. El tú saber y creer eso es lo que te transforma. No el seguir estos rudimentos, no el seguir estas reglas que sí, que no. Y quiero darles un ejemplo porque muchas de ustedes pueden decir, pues no, yo no creo que he sido engañada y hay que pedirle a Dios, ruégale a Dios, muéstrame en dónde estoy siendo engañada, en dónde en mi vida se ve. Y les quiero dar un ejemplo de lo que no le pasó a alguien, sino lo que me pasó a mí. Yo fui engañada. Cuando yo estaba en la prepa, que dice que conocíamos a Dios, mi mamá me lleva a una iglesia fundamental. Y en esta iglesia fundamental empiezan con estas reglas: no pantalones, no vestidos que enseñen los brazos, porque eso puede seducir a los hombres. Y no. Paulina, no hables muy fuerte, eso no refleja pureza. Y ya las que me conocen saben que soy una gritona y sí, wow, hola chicos, ya sabes, ¿no? No, eso no está bien. Compórtate, todo, quieren parchar todo tu físico para que te veas bien por fuera. No me importa tu corazón, me importa por fuera cómo te ves. Y así veía cómo empezaban a parchar a las chicas por fuera, la falda ya saben hasta acá, las calcetas hasta acá, o sea, todo externo. Jamás me hablaron de la gracia de Cristo. Jamás me hablaron del amor de Cristo. O sea, no estoy juzgando a esa iglesia, pero Satanás usó eso para alejarme. Y créanme, no fue de que quiero más de Dios. Al contrario, dije, es imposible. No puedo llegar a tantas reglas. Jamás voy a poder ser lo que ellos quieren que sea. Pero este fue mi error. Yo no conocía las escrituras. Era ignorante. Y en vez de decir, a ver qué Dios dice, dije, yo no puedo, me rindo. Y me alejé. Y como diría mi esposo, me fue a hacer mi testimonio. Y cometí los peores errores de mi vida. Que en la soberanía de Dios, Él lo permitió para yo aprender muchas cosas. Pero ¿cómo hubiera deseado que una chica se sentara conmigo a hablarme del amor de Cristo? Si tú estás aquí, Dios te quiere preparar para que tú tal vez puedas evitar que una chica pase lo que yo pasé. De frustrarse, de ver a un Dios como es imposible llegar a ti, eres muy difícil, Dios. Son demasiadas reglas. Cuando fue un engaño. Sígueme, es la única regla, cree en mí, sígueme. Yo te voy a transformar conforme va pasando el tiempo. Es un proceso de santificación. ¿Y cuántas chicas no están siendo engañadas ahorita por esos estándares que nos ponemos o los papás les ponen de que tienes que, especialmente cuando sirves en la iglesia y tus hijos que son unos loquillos? No, amor, aquí no hagas esto, aquí no. ¿Qué es eso? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? A tener que cumplir esas cosas. ¿Para qué? Para verse bien por fuera. Qué equivocadas estamos y eso pensamos. No es lo correcto. Esto es un engaño y eso me pasó a mí y por eso se los estoy compartiendo a ustedes. Pero mi error fue no conocer la palabra de Dios. El martes pasado vimos la importancia de conocer la palabra. Si yo hubiera escuchado esa lista, yo hubiera dicho, ¿qué pasó con Efesios 2? Que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no por obras. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero no la conocía. ¿Ven la importancia que es conocer, amar, apasionarse por la palabra? Quiero decirles una cosa, chicas. El martes pasado hice una encuesta. Es una encuesta y le hablé a todos los grupitos. ¿Cómo veían a las chicas? ¿Cómo las veían? Estaban en la palabra. De 67 mujeres, menos de la mitad tienen un devocional, tienen un tiempo en la palabra. Eso está horrible.
me partió el corazón. Menos de la mitad de 67 mujeres, y las demás no crean que eran así súper devotas, eran muy poquitas. Sí, hago mi devocional, tengo una cercanía con la palabra. Entonces imagínense, también de esas menos de la mitad, no todas eran realmente fieles de todos los días, simplemente eran chicas que sí tenían esa cercanía con la palabra. Un día sí, tal vez un día dos. ¿Ven la gravedad? ¿Ven la necesidad de cómo están las chicas? Necesito consejería, urge consejería. Ok, ¿qué estás viendo? No, no nada, dime qué leer. Y Dios me dio esta convicción, a mí primero, de que yo necesito pasar más tiempo en la palabra, más tiempo estudiando. Y es muy fácil sentarte donde tú estás y que alguien lo mastique por ti. Todo esto que te acabo de enseñar fueron horas de masticada mía para que tú lo pudieras entender. Espero y lo hayan entendido, ¿no? Si no, pues déjame, me voy a masticar un poco más. Pero imagínense que tú en casita puedas empezar a estudiar y poder discipular a otras chicas y enseñarles y ver el fruto de cómo sería una iglesia, mujeres enamoradas, preparadas con la palabra. Para terminar es esto: la vida cristiana es Cristo. No es una larga lista de cosas que tengo que hacer y no hacer, normas y obligaciones religiosas. Déjale todo eso a Dios. Como me decía un familiar, no hombre, es que para ser cristiano tengo que dejar esto y dejar esto. Le dije, no te equivoques. Él quiere tu corazón. Si tú le das tu corazón, Él empieza a hacer el cambio de lo demás. ¿Por qué? Porque tú no puedes cambiar lo demás. Por más que intentes, por más que yo intentaba el que no pantalón, que estaba mal. Jamás tú y yo podremos llegar a ese estándar que piden los hombres, que piensan que es de parte de Dios. ¿Ok? La vida cristiana es Cristo. No es una larga lista de cosas que tengo y no tengo que hacer. La verdadera espiritualidad consiste en mantenernos unidos a Él, caminando en comunión con Él, andando como Él anduvo, recibiendo de Él la sabiduría y la dirección para saber cómo comportarnos de una forma que sea digna para Él. ¿Se acuerdan? Colosenses 1, 9 y 10. Que tú y yo podamos caminar de una forma que sea digna para Él. Ok. Él nos enseña, Él nos muestra la verdadera espiritual, y se los vuelvo a decir, consiste en mantenernos unidos a Él, a su palabra, caminando en comunión con Él, andando como Él anduvo, recibiendo de Él la sabiduría y la dirección para saber cómo comportarnos de una forma que es digna para Él. Pregunta: ¿qué reglas o normas me he puesto yo mismo o yo misma, o me han puesto, que puede estar cayendo en este engaño? Si de repente tal vez no lo decimos, pero si de repente en tu cabeza hay un tengo que para obtener algo, estás cayendo en ese engaño. Y lo vi en la mañana, es que sí, yo sé que tengo que orar para que Dios No. Ahora, ¿les estoy diciendo no oren? No. Les estoy diciendo es que no es la forma. No son esas reglas, no son esos rudimentos, ese es un engaño para atraparte en esos tengos que y tú quitar la mirada de Cristo. Colosenses 3, chicas, espero y puedan regresar y este es parte de la tarea. Colosenses 3 les va a volar la cabeza. Es algo hermoso y me encanta aquí como Pablo es como la parte negativa, el capítulo 2 de no hagas esto, no, y viene la parte súper positiva, pero vive así, cree en esto y empieza diciendo, pon la mirada en Cristo, no en las cosas de la tierra. Y eso es lo que nos transforma a ti y a mí. Y que Dios pueda mostrarte, y ahorita en sus grupos pequeños, háblenlo. No necesariamente Dios les va a mostrar ahorita. Vayan a su casa y pregúntenle, ¿en qué cosas estoy siendo engañada? ¿Acaso me he olvidado de quién yo soy en ti? ¿Acaso yo me he olvidado de mi propósito como mujer?
¿Qué es lo que estoy siendo engañada? Muéstrame esos pecados que me son ocultos, diría Salmo. ¿Ok? Y esta es su tarea. Van a leer Colosenses 3 del 1 al 11 y van a empezar a apuntar lo que Dios les habla. Imagínense el próximo martes, ustedes ya masticaron algo y solo vienen a refrescarse. Claro, eso Dios ya me lo habló. ¡Wow! Claro, eso también. Uy, en vez de que alguien lo mastique por ti, tú mastícalo primero y aquí ya, wow, Dios te va confirmando cosas. Tengan esa relación con la palabra. Esta encuesta que hice, la verdad, me dio miedo. Me dio miedo que estemos así las mujeres de Horizonte. Y es mi anhelo que todas, que Dios pueda poner esa hambre, esa sed en nuestras vidas de que necesitamos más de Él. Y me acuerdo el martes pasado que era como, pues como que no cabe Dios en mi agenda. No hay forma de ponerlo. O sea, ya hice esto, ya hice el otro, pero como que ya no cabe. O sea, ¿qué más tengo que quitar? Quita lo necesario. Quita lo necesario para que tu tiempo con Dios sea una prioridad en tu vida. Imagínense, mujeres que vengan cosas de que, ay, me invitaron y que ahora hice y que, ay, ¿sabes qué? No puedo ir. Porque si no, ya no me va a dar tiempo de pasar tiempo con Dios. Claro, o sea, ya sea las mujeres, ay, no, claro que no. Pongan el ejemplo. Pongan el ejemplo. Mucha gente se va a burlar, ay, eres una, mi hermana estaba aquí y me dijo, ay, eres una aleluya. Soy una fanática por Cristo. Y no me importa que me digan aleluya. Quiero ser una aleluya. Así digo, el significado de eso para ella, quién sabe qué sea. Pero quiero conocer más a Dios. Y me doy cuenta que lo conozco muy poco. Lo conozco muy poco. Y al estudiar la palabra digo, ¿de qué tantas cosas me estoy perdiendo? ¿O me he perdido? ¿Por flojera? ¿O por nada más leer y cumplir? ¿Ven el engaño de mantenernos creyentes cómodas? Satisfechas con que, ay, ya leí mi versiculito del día, check. Ya lavé los trastes, check. Como otra cosa que hacer y no como lo que más necesitas en tu día. ¿Ven lo importante que es estudiar toda la Biblia? Imagínense si me hubiera saltado esa porción. Para mí fue gloriosa. Espero que para ti también. Vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia y tu gracia. Porque no merecemos que tú nos hables. No merecemos que tú estés aquí. No merecemos que nos uses para hablar de ti. Y aún así, Señor, en tu inmenso amor nos sigues transformando, nos sigues buscando, nos sigues llamando, sigues tocando a la puerta de nuestro corazón, decir, ven, cena conmigo, conóceme íntimamente. Padre, anhelamos tanto eso. Y te pedimos perdón por nuestro pecado de ociosidad, de Señor, poner a tantas cosas antes que a ti, ponerte como el número 15 de nuestras prioridades. Señor, perdónanos, perdona nuestro duro corazón, perdónanos que todos los días es una lucha por rendirnos a ti, Señor. Me encanta que en tu palabra, en Salmo 103, tú dices, reconoces que somos polvo. Somos polvo sin ti, Señor. Te necesitamos tanto. Padre, anhelamos un avivamiento en esta iglesia, Señor, en las mujeres de esta iglesia, que no nada más sirvan apasionadamente, sino que te conozcan apasionadamente, Señor. Porque sabemos que esta es una iglesia viva, de que hay mujeres que quieren hacer tu voluntad. Y eso anhelamos, Padre, que te conozcan de tal forma que puedan impactar la vida de otras mujeres, que sea evidente la transformación y no nada más llenar nuestra cabeza de información y saber más, sino que sea evidente para otras personas que hemos sido transformadas por ti y que seguimos siendo transformadas por ti. Padre, tú eres eterno, tú eres hermoso, tú eres maravilloso y no hay un Dios como tú.
Tú eres el único que puedes transformarnos, Señor. Y aquí estamos diciendo, heme aquí, henos aquí, úsanos, háblanos. Te lo rogamos, Padre. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.